Hasta Colombia ha llegado la sombra de corrupción Odebrecht y así titularon en las últimas horas los principales diarios del mundo el escándalo que esta vez toca al actual presidente Juan Manuel Santos. La justicia investiga el presunto ingreso de dineros de la controversial empresa brasileña a las dos principales campañas presidenciales en el año 2014. Este miércoles se conoció parte de la declaración de uno de los testigos clave en la investigación, quien vincula al gerente de la campaña de Santos con la presunta recepción de $1 millón. La campaña presidencial 2014 en Colombia se habría visto permeada por Odebrecht. Los dos candidatos que disputaron el asiento presidencial están bajo la lupa por supuestamente haber recibido financiación de la polémica empresa. Por un lado está la campaña con la que el presidente Juan Manuel Santos ganó la reelección. Este miércoles la Fiscalía compulsó copias al Consejo Nacional Electoral de las declaraciones de los dos únicos procesados en este caso. En el documento, el excongresista Otto Bula relaciona al exgerente de la campaña Santos, Roberto Prieto, con la recepción del dinero. El saldo de esa plata me mandaron a entregárselo a un señor que se llama Andrés Giraldo, en un hotel aquí en Bogotá, que uno entra y en la parte de atrás está un restaurante italiano. Y esa plata era para el señor Roberto Prieto. El político señaló que presuntamente la entrega del $1 millón se habría realizado en dos pagos. El fiscal general, por su parte, aclaró que no hay pruebas documentales más allá que la declaración de Bula para sustentar esta denuncia. En su testimonio, el señor Bula no dio documentos específicos en relación con la supuesta entrega de esos recursos al doctor Roberto Prieto. Mientras que del lado de la campaña opositora la denuncia llegó por parte de la prensa brasileña. Hace una semana la revista Veja reveló declaraciones del publicista Duda Mendoza, en la que afirma que Odebrecht financió parte de su trabajo realizado en la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Señalamientos que el excandidato presidencial negó en su momento. Su caso también fue dirigido al Consejo Nacional Electoral. El ente tendrá en sus manos investigar esta presunta financiación ilegal. A raíz de la compulsa del señor fiscal general de la Nación, para que se investigue administrativamente ambas campañas del señor presidente Juan Manuel Santos y el doctor Oscar Iván Zuluaga, el Consejo Nacional Electoral hizo el reparto y se dio hoy lugar a inicio a ambas investigaciones. Para ello, el CNE ya designó 2 magistrados para que inicien las pesquisas. Carlos Camargo quedó al frente de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, mientras que Ángela Hernández Sandoval investigará la campaña del jefe de Estado. Los magistrados del CNE viajarán a Brasil para obtener más datos sobre estas denuncias. En Bogotá, Colombia, saludamos a esta hora a Alejandro Ordóñez, quien fue procurador general de la Nación. Señor Ordóñez, un gusto tenerlo aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo me le va? Muy bien, doctor Ordóñez, quisiera saber si usted tenía conocimiento en su época como procurador de que la empresa brasileña Odebrecht pagaba sobornos a funcionarios y en este caso la financiación ilegal en la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos y también en la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Jamás se tuvo conocimiento de esa circunstancia. Jamás se tuvo información de esas circunstancias. Son hechos que se han conocido en los recientes días por declaraciones que algunos personados, ciudadanos brasileños han dado ante las autoridades norteamericanas y ante las autoridades brasileñas. Esa información no la tenía el Estado colombiano. De haberla tenido, se hubieran hecho las investigaciones correspondientes. Señor Ordóñez, de comprobarse estas denuncias, la ley colombiana contempla multas y restricciones para los partidos que avalaron estos candidatos. Sin embargo, tratándose de un mandatario en ejercicio, ¿cuál podría ser el costo político de estos señalamientos si resultan ciertos? Mire, aquí hay conductas que deben investigarse penal, disciplinariamente y administrativamente. Penal, porque hay delitos que se configuran como el lavado de activos, como las falsedades, como los conciertos. Hay temas de carácter electoral, como sería la violación de las leyes electorales, de los topes electorales. Y desde luego, las autoridades deben investigar y sancionar y aclarar prontamente ello, porque esto se está convirtiendo en un escenario de deslegitimación institucional. Y el presidente Santos y el vicepresidente Vargas Lleras no pueden asumir una actitud como la que asumió el presidente Samper, de que todo fue a mis espaldas. Aquí hay unas responsabilidades políticas
jurídicas y administrativas, responsabilidades políticas, si ingresó ese dinero a la campaña, si con los dineros que Odebrecht tenía destinado para sobornarse, financió la campaña del presidente Santos y del vicepresidente Vargas Lleras, pues si eso se demuestra, ambos deberían renunciar por la ilegitimidad que eso representa y por la indignidad que se constituiría una elección financiada por dinero del soborno. Ahora, justamente con lo que usted ha tocado, señor Ordóñez, sobre esta investigación, llama la atención la forma contundente con la que salió el fiscal días atrás a decir que había esta denuncia, que casi $1 millón habría ido a parar a la campaña del presidente Juan Manuel Santos, a la campaña de reelección. Ayer se le escuchaba al fiscal en un tono un poco más tenue. Él dijo que el CNE debería intervenir, debería investigar. ¿Es el Consejo Nacional Electoral el encargado de investigar este caso, en este caso esta financiación ilegal de campañas? ¿Y cuál sería el rol de la Fiscalía? Mire, no solamente el Consejo Nacional Electoral. Aquí, de ser ciertos estos hechos, aquí hay conductas penales que deben ser investigadas por la Fiscalía y por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el juez que debe investigar al presidente porque él es aforado. Y por el Consejo Nacional Electoral, los temas administrativos electorales. Y por las autoridades disciplinarias, los temas disciplinarios de otros funcionarios que eventualmente podrían estar vinculados. Entonces, nótese bien. 1, hay conductas penales. Las conductas penales, presuntos delitos como lavado de activos y falsedades y conciertos, deben ser investigados por la Fiscalía y acusados ante los jueces correspondientes. Y respecto al presidente, si resulta demostrado, igualmente debe ser investigado, y creo que ya hay denuncios, la Comisión de Acusaciones, que es el juez propio del presidente. Pero también hay temas disciplinarios que debe investigar la Procuraduría respecto a los funcionarios que no tienen fuero. Y, en cuarto lugar, temas administrativos electorales, como son la violación a las normas electorales, a los topes correspondientes, a las prohibiciones de financiación de autoridades y de personas extranjeras. Eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Entonces, ello no se puede reducir a un tema exclusivamente administrativo electoral. Eso es mucho más amplio y cobija temas penales, temas disciplinarios y temas administrativos electorales. Señor Ordóñez, el día de hoy en una entrevista que publica el diario El Tiempo de Bogotá, el exgerente de campaña de Santos, Roberto Prieto, dice que él rechazó ese pedido de favor de Otto Bula y que no envió a nadie a recibir plata de este ex senador brasileño que hoy en día se encuentra preso. Y es que se trata de una denuncia en la que todavía no se han presentado pruebas. ¿Qué peso o qué tanto peso puede tener la palabra de un hombre que está preso, que está detenido? Esa circunstancia, ese debate se ha dado mucho en Colombia. En Colombia, la gran mayoría de los procesos, por ejemplo, contra los parapolíticos, se fundan en testimonios de paramilitares y hay condenas fundadas en esas pruebas. Aquí en la justicia colombiana han tenido un sinnúmero de actuaciones donde se le da valoración a esa naturaleza de testigo, de testimonios. Ello es parte del debate probatorio, las discusiones, los ataques a ese género de pruebas, pero eso es parte del debate probatorio. No se puede ni deslegitimar por esa razón, ni darle absoluta credibilidad. En un proceso, ello tendrá, junto con otras pruebas, la posibilidad de darle al juez la convicción en uno o en otro sentido. Pero lo cierto es que las circunstancias es sumamente grave. No pueden determinados sectores apresurarse a quitarle valor, quitarle importancia, quitarle trascendencia a estas denuncias tan graves por la persona de quien lo dice, sino que eso debe ser objeto de la más inmediata, rápida y contundente investigación por la institucionalidad, porque como le dije, de ser cierto, esto no tiene antecedentes en la historia colombiana. La deslegitimación es de una magnitud que no solamente afectaría al señor presidente y al señor vicepresidente, sino a la credibilidad del Estado colombiano. Doctor Ordóñez, el excongresista Bula
que no le tocó más que destapar esta corrupción que se llega a conocer ahora, también ha dicho que hay exministros, altos funcionarios, políticos, abogados, personajes cercanos a la rama judicial que estarían involucrados en el escándalo. Personas que, según dice, ayudaron a que Odebrecht obtuviera el contrato del sector 2 de la Ruta del Sol. ¿Hasta dónde puede haber permeado este caso de corrupción y hasta dónde cree que llegaremos a saberlo? Internacionalmente y, por supuesto, los colombianos. Por eso es necesario que la justicia actúe prontamente. Por eso es necesario que la institucionalidad investigue, aclare y devele lo sucedido. Por eso es necesario que aquí se establezca y se distinga qué hay de chisme, qué hay de versiones de novela y qué hay de realidades. Y frente a las realidades, actuar contundentemente y tomar las decisiones. Por eso yo pienso que aquí los implicados deben ponerle la cara. No pueden salir a decir que fue a sus espaldas. Ni el señor presidente de la República, ni el señor vicepresidente Germán Vargas pueden aparecer como si ellos no tuvieran ninguna relación con la estructura administrativa de la campaña. Entonces, y ellos deben ser los más interesados en que eso se aclare, y la sociedad, y la credibilidad y el respeto por la institucionalidad. Claro, aquí lo importante es que se haga la investigación y que realmente se conozca la verdad. Alejandro Ordóñez, quien fue procurador de Colombia, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted en Bogotá. Bueno, muchas gracias a usted.